A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola queridos oyentes de la radio, estamos transmitiendo en este día miércoles por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hoy tenemos, como todos los miércoles, el enfoque jurídico internacional en una entrevista con el doctor Pedro Basbús, pero quiero iniciar este programa haciendo referencia a un evento muy particular que nos alegra a todos los cristianos de habla hispana, porque hoy, 25 de septiembre de 2019, los hispanohablantes celebramos 450 años de la publicación de la Biblia completa en nuestro idioma, traducida desde sus lenguas originales. Quiero compartirte un poco la historia porque no se cuenta mucho y no se tiene mucho conocimiento acerca de lo que costó que podamos tener nosotros hoy la Biblia traducida al español por Reina primeramente y luego revisada por Valera. Ahora, dice la historia que después de 12 años de trabajo arduo en las peores condiciones, perseguido por católicos, acusado por calvinistas, cuestionado por luteranos, pero ayudado por su familia, por sus fieles compañeros de convento y por creyentes que invirtieron sus bienes e influencias en este sueño, encontramos a Casiodoro de Reina en Basilea, a punto de publicar la Biblia en castellano. El ayuntamiento de Basilea, por recomendación de Johann Stern, quien lo había apadrinado en Estrasburgo, le otorgó un permiso especial, pues solo se permitía imprimir libros en alemán, latín, griego o hebreo, que eran los idiomas que entendían los calvinistas de esa ciudad. Una vez otorgado el permiso, el ayuntamiento de Basilea comenzó a apresurar a Casiodoro para completar su obra, y como no lograba terminarla, la completó tomando los últimos capítulos del Apocalipsis del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Ya había entregado dinero al impresor Oporino cuando éste falleció repentinamente y lleno de deudas. Reina entonces pudo recuperar los manuscritos, pero no el dinero. Marcos Pérez le presentó a otro impresor, Tomás Guarín, y solventó la impresión con aportes propios y con otros fondos que había reunido anteriormente en Frankfurt en 1556 para la publicación del Nuevo Testamento de Pineda. Como portada eligieron la imagen del oso con el panal de miel que otro impresor, Apiarius, tenía en desuso. La imagen se asocia también con la palabra de Dios comparada con la miel. Casiodoro no firmó su traducción, que fue conocida simplemente como la Biblia del oso. Entre los ardides que usó para despistar a la Inquisición y poder introducir la Biblia en España, estuvieron el de mantener el orden de los libros que tenía la Biblia católica y el de ponerles bajo pie de imprenta una leyenda falsa. Algunos ejemplares llegaron a nuestros días como Biblia del Pegaso, con fecha de edición de 1622, en imprenta de Daniel y David Aubrich y de Clement Schleich.
Este historiador, Reisner, en 2008 escribió una obra literaria y cree que son de los que habían quedado en poder de la familia de Reina, a los cuales se le cambiaron solamente la portada y los datos de impresión. Uno de ellos se conserva en el tesoro de la biblioteca del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Así que en una apretada reseña, la verdad que es apasionante la historia de cómo Casiodoro de Reina tuvo tantos problemas y tantos obstáculos para poder llegar a terminar la traducción al español de la Biblia, una traducción que se hizo en el siglo de oro de las letras españolas, y que, como se dice muchas veces, la versión de Reina Valera es la reina de las versiones, las más utilizadas en los púlpitos e iglesias evangélicas. Así que 25 de septiembre de 2019, 450 años de la primera impresión de la Biblia completa en español. Programa, ya en compañero el doctor Pedro Basbús. Bienvenido, Pedro. Gracias, Carlos, bienvenidos a todos, buenas noches. Hace tiempo que no estábamos en vivo y en directo por las redes, así que aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos siguen todos los miércoles en este espacio. Disfrutando el alfajor y el café de Roxana. Sí, espectacular. A esta altura llegamos con poca pila, así que imagínate, café y el alfajor levantan a cualquiera. Gracias. Bueno, tenemos dos temitas de actualidad. Vamos a comentar con la audiencia el problema que se está suscitando en Yemen y la visita y el discurso de Macri en la ONU. Así es. Nos quedó pendiente desde el miércoles pasado o hace unos días que queríamos comentarles acerca de la crisis internacional que tiene lugar en este momento, no porque no siga la prensa, la crisis ha quedado olvidada, sino que la crisis se mantiene y creo que se ha incrementado en estos días en la República de Yemen. Sabes que Yemen es una república que está justamente en la punta del Golfo de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Estratégicamente controla el tráfico desde los países árabes hacia afuera del petróleo. Casi las 3/4 partes del petróleo del mundo pasan por el Golfo de Hormuz o por el Golfo Pérsico. Imagínate la importancia que es mantener esta zona transitable, no te digo con control, sino transitable para las potencias internacionales que compran el crudo. Todavía nosotros seguimos hablando de los minerales, de los combustibles fósiles, porque todavía no hablamos de una producción limpia, que eso quedará para otro programa. Pero aquí estamos hablando del petróleo, que es un recurso que obviamente es escaso, pero los países de la península arábica tienen una producción y son los principales productores del mundo, junto con Venezuela y con Nigeria. Yemen en este momento ha sido definido como yo lo defino como un no estado, es decir, es un estado fallido, al igual que Somalia. ¿Por qué te digo estado fallido? Porque vos, para que consideres la creación de un estado, tiene que presentarse dentro del estado un gobierno orgánicamente con hegemonía, con soberanía exterior y con soberanía interior. Debe propender al bien común, debe tener un territorio y debe tener una población. No importa si es homogénea o heterogénea. Puede haber distintas naciones dentro de un mismo estado, y puede haber un estado, o puede haber un estado con dos o varias naciones, o viceversa. Lo que ocurre en Italia, por ejemplo, que es una nación con dos estados, el Estado de Italia y el Estado del Vaticano, por ejemplo. Ahora bien, Yemen, desde principios del siglo XX, que estuvo en su momento bajo la dominación de dos imperios, en este momento eran los británicos y el Imperio Otomano. Después se dividió, después de la Segunda Guerra Mundial, en Yemen del Norte y Yemen del Sur. Seguía bajo la égida soviética uno y bajo la égida de los Estados Unidos el otro, el norte y el sur. En el año 1990, te digo esto para hacerlo un poco rápido, en el 1990 Yemen, la República de Yemen se unifica, y a partir de la unificación
comienzan, no te digo los problemas, pero sí comienzan dentro del Yemen, dentro de la República del Yemen, a suscitarse algo que ya estaba presentándose con la anterioridad, pero estaba sofocado por las potencias colonialistas, que era la crisis entre dos etnias que en este momento existen en Yemen, que son los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas. En definitiva, esto es lo que en gran parte del Medio Oriente ocurre con estas dos facciones del Islam, los sunitas y los chiitas, que tienen distintas visiones, más allá de tener o digamos adorar a un solo Dios para ellos y a un solo profeta, pero ellos tienen una visión distinta. A partir de la muerte de en su momento el presidente Al-Saleh en el año 2012, Al-Hadi es el vicepresidente que se hace cargo. Digamos, el gobierno del Yemen en este momento es un gobierno que está cooptado por una revolución chiita frente a un movimiento que es el movimiento al-Islam, que es sunita. Y obviamente ese gobierno que ejerce la revolución y que ha tomado la capital sana, que es chiita, en definitiva, que son los Houthi o los Huti, mantienen esta diatriba, mantienen esta pelea con los sunitas. Ahora bien, ¿quién apoya a uno y quién apoya a otro? Tenemos a Arabia Saudita, que es saudí, y que por lo tanto apoya a los sunitas, y tenemos a Irán, que es eminentemente chiita, que apoya a los chiitas. Entonces vos tienes que Irán, que debe leerse entre paréntesis Rusia y China, apoyan a los insurgentes o al grupo Houthi, y también Arabia Saudita, que es sunita, apoyan a la organización Al-Islam. ¿Esto qué significa? Obviamente estamos hablando de grandes potencias, y al decir Arabia Saudita tienes que leer atrás Estados Unidos. O sea, el tiempo ha pasado, pero la división del mundo, la bipolaridad del año 45, la división entre los bloques y los intereses de las grandes potencias siguen estando. Por un lado tenemos Estados Unidos y Arabia Saudita, no aparece Estados Unidos, aparece Arabia Saudita, y por otro lado aparece Irán. Aunque ellos lo niegan, pero detrás de Irán está Rusia y China. Entonces, el tema es quién controla el Golfo de Hormuz, quién controla el paso del petróleo, y quién se hace de este país, que en su momento fue llamado una cleptocracia, o sea, un gobierno de ladrones. Por eso yo digo que en este momento Yemen no es un estado fallido, no tiene un estado organizado, porque le falta un elemento que es la soberanía, y sobre todo le falta el elemento ético, que es el bien común. Todo estado debe propender al bien común, que lo logre o no es otra historia, pero digamos el bien común es un fin al que todo estado democráticamente organizado debe propender. Y en este momento está faltando ese elemento en el Yemen, como también nos falta en Somalia, que es un estado de ladrones que ejercen la piratería en el Índico. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Bueno, el ataque reciente a las refinerías, a las dos principales refinerías de Yemen, el ataque a las dos refinerías de Arabia Saudita, que son la primera y segunda refinería mundial en producción de barriles, por un sistema de drones desde el Yemen hacia Arabia Saudita, que son vecinos, algo que sorprende porque Arabia Saudita tiene la última tecnología en información y en inteligencia brindada por los Estados Unidos. Entonces, de repente que te ataquen drones, que no son los drones chiquititos que vemos en las canchas de fútbol, sino que son aviones que son detectables por el radar. Bueno, evidentemente aquí no lo detectaron y produjeron en su momento el cese de la producción casi del 50% de la producción del petróleo de estas dos refinerías. Eso inmediatamente provocó la suba del precio en el petróleo en el orden internacional. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Argentina es un país que tiende a tener autoabastecimiento en el petróleo, es productor de petróleo en menor escala. Obviamente estamos intentando, luego de 15 años de abandono, volver a tener el autoabastecimiento en gas, que lo podríamos tener el año que viene por Vaca Muerta y el petróleo. Pero evidentemente Argentina también exporta, y los precios se encuentran fijados en dólares. Entonces, Argentina en su momento, este gobierno congeló los precios de los combustibles a un barril o a un precio por barril de $45. ¿Eso qué significa? Vos congelas a los efectos de no tener inflación, de que no nos golpeen la canasta diaria o en la canasta básica, de que cuando vamos a cargar nafta no tengamos algún inconveniente.
por lo menos no lo sintamos en el bolsillo, y con eso con el famoso plan llegar hasta octubre. El tema es que cuando vos congelas el precio, lo congelas a un precio. Si ese precio internacional sube, esto te queda desubicado o te queda, digamos, desfasado. Entonces, de repente, el precio del petróleo, que ya estaba desfasado cuando Macri congeló a $45 porque el barril estaba a 60, tenías $15 que alguien no tenía que pagar, en este caso es el Estado. Si ese precio del barril sube, como subió, obviamente tienes una brecha muy importante que se llegó al 30%. Por eso, el gobierno incumplió, y esto está utilizado por la oposición para machacar al gobierno, incumplió la promesa de no congelar combustible, porque acaba de aumentar la nafta en nuestro país el 4%. Ahora, aumenta un 4% cuando te subió el barril el 30%, quiere decir que todavía estamos en un 26% desfasados, que en algún momento alguien lo va a tener que pagar, y ese alguien se llama toda la República Argentina o la clase media, que son los que utilizamos el combustible para todas las cosas. Pero no solamente para cargar nafta en el auto, el combustible se utiliza para tarifas, para la luz, para el gas, para la energía y para todo lo demás. Entonces, evidentemente, en algún momento eso se va a volcar en los bolsillos. Yo no sé si el 27, antes del 27 de octubre o después del 27, yo no sé, escucho por ahí que las propuestas son congelar precios y tener un gran acuerdo de precios, y eso no funcionó en el país ya en el año 73 con el ministro Ber Helvar, en su momento cuando asumió Cámpora, y después vinimos con el Rodrigazo en el 75. Es decir, congelar ha sido una mala política de Argentina, que lo usó siempre. El problema es que nosotros congelamos, y cualquier gobierno después del congelamiento tiene un periodo de recuperación porque no hay inflación, y después se enamoran de ese congelamiento hasta que vuelve a explotar los precios. Entonces eso no ha funcionado nunca funciona ni en ningún lugar ni en ningún lugar. Lo que me produce estupor es ver que nosotros volvemos a recetas que ya han fracasado desde el año 40, desde el año 30, del año 70 o lo que fuese. Pero no quiero meterme en ese tema porque no es nuestro tema aquí de política internacional. El tema es que como la lucha intestina entre dos facciones del Islam, los chiitas y los sunitas, comandados por las grandes potencias sotoboche, en este caso Arabia Saudita y Estados Unidos, Rusia, China e Irán, hacen o inciden en el precio del crudo internacional, no solamente en nuestro país, sino en todos los países en donde necesitan el petróleo. Entonces, más y hay algo que no te dije y que digamos está o subyace en este conflicto, que es la gran crisis humanitaria que en este momento tiene Yemen. Porque más allá de la pelea entre los dos grupos, los habitantes sufren la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, la escasez de derechos, y eso evidentemente produce hambruna, produce crisis, atenta en contra de la paz y la seguridad internacional. Por eso, en definitiva, y esto engancho con la segunda parte del programa, si vos te pones a pensar lo que dijo ayer el presidente Trump en Naciones Unidas en el discurso inaugural, porque todos los presidentes dan su discurso en la inauguración de la Asamblea, ataca a China justamente por digamos ser uno de los productores primero de la crisis internacional con el comercio, y también digamos por ser, en definitiva, no dijo Rusia, pero lo dejó flotando en el ambiente, en los que desestabilizan el Medio Oriente. Esto ha sido, digamos, sin pelo en la lengua. Claro, ha sido el discurso. Usted sabe que esto dijimos aquí hace unos miércoles pasados. Naciones Unidas tiene en el mes de septiembre, es el mes preparatorio para la Asamblea General, y el 24 de septiembre se produce la apertura de la Asamblea General, en donde están representados los 193 países que hoy forman parte de la comunidad internacional. Cada presidente se anota el año anterior para el mensaje del año posterior. En este caso, nuestro presidente acaba de dar el mensaje en donde tuvo ejes que ya lo venía diciendo en cuanto a su política exterior: Venezuela, cambio climático, soberanía de las islas del Atlántico Sur, y obviamente seguridad, o combatir el terrorismo en el mundo, o seguridad interna. Que esos fueron los grandes ejes tomados por Mauricio Macri. Tuvo alguna referencia el presidente respecto del problema interno, porque habló, en definitiva, esto poco importa en el orden internacional, sino nos importa a los argentinos escuchar qué dijo del ámbito interno. Dejó
dicho algunas cosas de que van a, digamos, tratar de mejorar su performance hacia octubre, que van a cumplir los compromisos asumidos con los organismos internacionales, en este caso debe leerse el Fondo Monetario Internacional, porque debemos, y obviamente dejó sentada el reclamo argentino que todos los años hace frente a la soberanía de las islas del Atlántico Sur, que no solamente es Malvinas, sino también las Georgias, las Sandwich del Sur y Shetland del Sur, porque los ingleses, entre otras cosas, quieren dividir el reclamo, que nos limitemos a Malvinas y nos olvidemos de las otras islas. Y Argentina, por cláusula constitucional, dispone que todo, digamos, que la soberanía de Malvinas y las islas circundantes forman parte de una política de Estado. O sea, no importa el gobierno y el signo político, todos los presidentes deben todos los años interrumpir el curso de la prescripción que corre, fomentando, digamos, reanudando el reclamo sobre la soberanía de las islas e instando a Gran Bretaña a que se sienten a negociar. Después habló de Venezuela, volvió a criticar el régimen de Maduro, que, se ha dicho de paso, es un régimen que está todavía sostenido por Rusia y por China, que tienen acuerdo militar con los militares. También dicen que está sostenido por el narcotráfico, algo que está flotando en el ambiente, y hay una gran crisis humanitaria que para mí va a ser el disparador del cambio de gobierno o del eventual cambio de gobierno de Maduro, porque la crisis humanitaria en algún momento explota y no hay potencia que la pueda soslayar, a no ser que vos cambies el gobierno, vuelques dólares y vuelvas a reconstruir un país que en este momento está totalmente destruido. Bueno, Pedro, muy bueno el análisis y la síntesis, ¿no? Porque da para mucho para hablar, ¿no? Así Sobre es. todo el análisis del discurso del presidente hoy de cara a un proceso eleccionario y el desafío por delante, ¿no? Para los argentinos en superar esta crisis en la que estamos inmersos. Es una crisis complicada. Yo entiendo que sea el gobierno que fuere, y esto sin hacer política partidaria porque no corresponde, pero entiendo que debemos, en definitiva, reducir costos, tratar de no gastar lo demás, porque históricamente Argentina hace 80 años que gasta más de lo que produce, y evidentemente con eso se fomenta las crisis, o con eso comienzan y nunca terminan, y seguimos hablando de inflación, seguimos hablando de tarifa, de congelamiento de precios, algo que el mundo ya ha dado vuelta a la hoja. Nosotros todavía estamos dando vuelta y haciendo un corsi et ricorsi de la historia, y lamentablemente no podemos avanzar con ese tema. Así es, Pedro. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y quiero seguir compartiéndote esta serie de mensajes sobre los 10 mandamientos, y hoy nos tocaría mencionar el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, y forma parte de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, en las tablas de la ley. Ahora, qué importante que es siempre ver la interpretación que Jesús hace de los mandamientos, sobre todo en el Sermón del Monte, cuando, en palabras que registra el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28, dice: pero yo os digo, Jesús está hablando, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuestra cultura permisiva considera con ligereza el tema del adulterio. Las relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio es lo que quiere decir adulterio. Siempre la Biblia utiliza términos que se pueden definir claramente en el contexto bíblico. Habla de fornicación cuando se practica una relación sexual prematrimonial, y habla de adulterio cuando la relación sexual es extramatrimonial.
Y también se utiliza la palabra fornicación cuando no está acompañada de adulterio en sentido genérico para cualquier clase de desviación o de perversión sexual o de inmoralidad sexual. Ahora, vivimos en una sociedad que es muy laxa con respecto a la moral en general y a la sexualidad en particular. Ahora, Dios ha querido enseñarnos porque, digámoslo de esta manera, siempre el hombre ha tergiversado o pervertido la sexualidad que Dios creó. Quiero decirte que el sexo, bíblicamente hablando, no es pecado. El sexo es algo santo, creado por Dios, y el matrimonio es santo, creado por Dios. Y lo que es pecaminoso en el concepto bíblico y en la enseñanza clara de la Escritura es las relaciones sexuales fuera de los límites que Dios le ha puesto. El límite para practicar las relaciones sexuales es el matrimonio. Dentro del matrimonio, el sexo siempre es una bendición, y fuera del matrimonio, el sexo siempre es una maldición. Y Dios, que quiere evitarnos los dolores de cabeza, los malos momentos y las disensiones y peleas que vienen detrás del matrimonio y lo que sufren los hijos a causa del divorcio, ha dado este mandamiento claro en la Escritura, que es: no cometerás adulterio. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Jesús amplía el concepto de adulterio a la mirada codiciosa o a la mirada lujuriosa. Está advirtiendo aquí que cualquiera que mira con lujuria a una mujer, que la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y esto que nos enseña Jesús es muy importante, porque la caída en el adulterio nunca es de un momento para otro, no es espontánea. Hay un proceso interior que comienza en el corazón del hombre, codiciando algo que no le pertenece, codiciando algo que no es suyo. Dios ha querido, en el propósito original de Dios, el diseño original del matrimonio es la convivencia monogámica heterosexual entre un hombre y una mujer en forma permanente. Ese matrimonio no debe ser destruido por nada ni por nadie. La inmoralidad sexual es la que atenta contra el matrimonio, la que destruye un matrimonio, y Dios quiere que los cristianos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo para que Él sea nuestro Salvador y es nuestro Señor, es decir, es a quien estamos sujetos, tengamos resolución a todo tipo de conflicto dentro del matrimonio para que ninguno le sea infiel a su cónyuge. Muchas veces, cuando hay problemas en el matrimonio, uno de los cónyuges o ambos buscan una salida, un escape de esa relación, buscando una relación distinta con una persona ajena al matrimonio, tanto por querer satisfacer una necesidad insatisfecha dentro del matrimonio, por falta de comunicación o por el deseo de satisfacer un instinto natural a una relación sexual prohibida. Entonces, todo esto está atentando contra este mandamiento de Dios, está quebrantando la ley de Dios, pero no solamente la ley de Dios, sino el corazón de Dios y el corazón del cónyuge. Fíjate que en la Biblia el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, establecido como un compromiso delante de Dios. Entonces, en todo matrimonio, sea que lo admitas o no, sea que lo sepas o no,
hay una relación entre un hombre y una mujer delante de Dios. Y quebrantar esa relación es quebrantar también la relación con Dios. Por eso es muy serio el tema del adulterio, de la inmoralidad sexual, porque quebranta un pacto moral establecido delante de la presencia de Dios, y no solamente se rompe la relación de pareja, sino que se rompe una relación con Dios. Siempre hay solución para los problemas matrimoniales, siempre hay solución para los conflictos matrimoniales. Es importante entender que si uno está bien con Dios, si uno está bien con el Señor Jesucristo, si uno lleva todo conflicto, toda ansiedad, toda carga y las pone en manos de Dios, entonces Dios se encarga de solucionar el problema o las desavenencias que pueden haber en el matrimonio. Es cuando uno trata de solucionar el problema egoístamente, sin tener en cuenta a Dios en el matrimonio, cuando se producen las disrupciones, los quebrantamientos y las separaciones. Así que te quiero invitar a reflexionar en esto, a tomar la decisión seria, entendiendo que el matrimonio diseñado por Dios es una relación, repito, monogámica, heterosexual y permanente. Dios bendice esa relación, Dios bendice esa pareja, Dios bendice las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero la relación fuera del matrimonio, fornicación, adulterio, es un quebrantamiento de la ley de Dios. Por eso, Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Toma hoy la decisión de ser fiel en la relación de pareja, y si en algún momento has quebrantado esta relación, siempre está abierta de parte de Dios la gracia que te recibe con un corazón quebrantado, humillado delante de Dios y confesando el pecado. Dios restaura, Dios perdona y puede haber una reconciliación dentro de tu matrimonio. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga, y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.